La paz de Dios, amados hermanos. Saludo con respeto y cariño a nuestro hermano Aarón Cortés Hernández, pastor general de la Iglesia Cristiana Interdenominacional, a nuestro hermano Juan Manuel Guzmán González, presidente del presbiterio de Tlaxcala, y a cada uno de ustedes, amados hermanos, que nos ven a través de esta transmisión. Hoy vamos a poder exponer, vamos a abrir la palabra de Dios en la carta que escribe el apóstol Pablo a los Efesios, y vamos a dar lectura en el capítulo 2, el versículo 20. Nuestro tema, nuestra escuela dominical de este día es la expansión de la reforma. Y dice así la palabra de Dios, Efesios 2:20: edificaos sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Amados hermanos, la palabra de Dios nos habla en esta escuela dominical del 21 de julio de 2024, la expansión de la reforma. Dice nuestra verdad bíblica: la Biblia es la única norma de fe, moral y práctica cristiana. La verdad bíblica aplicada dice: sigamos las enseñanzas bíblicas y no las tradiciones humanas contrarias a la verdad. Sigamos, amado hermano, hermana, que usted nos ve a través de estos medios, sigamos las enseñanzas bíblicas, no las tradiciones humanas contrarias a la verdad. Vamos a la siguiente diapositiva, amados hermanos. Vamos a ver la introducción. Para los que tienen ahí en casita su temario, estamos en la página 41, la lección del 21 de julio, la expansión de la reforma. Dice nuestra introducción que el movimiento reformista del siglo XVI transformó de modo fundamental el panorama social, intelectual, político y religioso que había persistido durante 1000 años. Este movimiento, amados hermanos, implicó un cambio en la práctica del cristianismo occidental medieval, el cual sostenía que la salvación es por la fe en Jesucristo. En este periodo, amados hermanos, se da el rompimiento entre Inglaterra y Roma y surge precisamente el anglicanismo y posteriormente la reforma. Eso es lo que dice nuestra introducción. Tenemos ahí en nuestras diapositivas algunos mapas. Y bueno, vamos al punto número 1 para enseñar conocimiento bíblico. Dice el punto número 1: el pensamiento reformista se expande. Anglicalismo. Precursor: Enrique VIII, rey de Inglaterra, 1553. Desconoció la autoridad papal, confiscó los bienes de la Iglesia Católica Romana, abolición del celibato. La Iglesia Anglicana existe hasta nuestros días, donde se gestaron movimientos significativos. La Iglesia Bautista, que surge en 1609, el movimiento cuáquero, 1646, el movimiento episcopal, 1789, entre otros. Vamos a ver qué dice la palabra de Dios en el Evangelio según San Mateo. Y vamos a ver en el capítulo 13 los versículos 31 y 32 para poder entender eso. Dice el capítulo 13 del Evangelio según San Mateo, capítulo 13, versículos 31 y 32. Otra parábola les refirió diciendo: el reino de los cielos es semejante al grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su campo, el cual, a la verdad, es la más pequeña de todas las semillas, pero cuando ha crecido es la mayor de las hortalizas y se hace árbol
de tal manera que vienen las aves del cielo y hacen nidos en sus ramas. También el presbiterianismo, inciso B, dice que Juan Knox, reformador escocés en 1505, más o menos 1572, decía: me siento un llorón queriendo que Cristo Jesús fuera abiertamente predicado en mi país natal. Su oración a Dios: dame Escocia o muero. Abolió la misa, repudió la jurisdicción papal, participó en la organización de la iglesia en Escocia, sentó bases del movimiento presbiteriano. ¿Qué dice la palabra de Dios en el libro a los Romanos, en el capítulo 9, el versículo 1, 2 y 3? Fíjense lo que dice la palabra de Dios en estos versículos. Romanos 9, 1, 2 y 3. Verdad digo en Cristo, no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo, que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne. En el libro de los Efesios también nos habla, Efesios capítulo 4, el versículo 11 y 12, dice así: y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Ese es el propósito, amados hermanos, la edificación del cuerpo de Cristo. Vamos a la siguiente diapositiva, amados hermanos, en el punto número 2. Iglesias históricas. ¿Por qué llamamos Iglesia Cristiana Interdenominacional? ¿Por qué nos llaman o por qué nos llamamos Iglesia Cristiana Interdenominacional? Seguramente muchos de los que están viendo esta transmisión tal vez conozcan la historia de la Iglesia Cristiana Interdenominacional, pero si no, dice, tenemos ahí en nuestras diapositivas, la palabra inter quiere decir entre nombres, entre denominaciones, en medio de ellas, o sin denominación determinada. Nuestra iglesia nace entre bautistas, presbiterianos, metodistas y demás, y por ellos, hermanos, esos grupos, esos hermanos que hace ya casi 100 años, de acuerdo a nuestra historia, se forma la Iglesia Cristiana Interdenominacional. Romanos capítulo 16, el versículo 16, nos habla la palabra de Dios lo siguiente. Fíjense, hermanos, Romanos 16, 16. Saludaos los unos a los otros con ósculo santo. Os saludan todas las iglesias en Cristo. Gálatas capítulo 6, versículo 15, también dice las Sagradas Escrituras así: porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. Y así también tenemos Efesios 2, 8, 9, Efesios 2, 20, 22. Amados hermanos, la Iglesia Cristiana Interdenominacional surge entre denominaciones. Por allá, en el siglo pasado, a principios de 1917, 20 por ahí, y oficialmente, hermanos, llevamos ya estamos por cumplir un siglo de la Iglesia Cristiana Interdenominacional. Fíjense, amados hermanos, para los que conocen un poquito de historia de nuestra iglesia,
pues nuestro primer director o el fundador de la iglesia cristiana fue nuestro hermano Josué Hernández. Y después fue nuestro hermano Felipe Sánchez Muñiz. Y ahora actualmente está nuestro hermano Aarón Cortés. Podríamos hablar más acerca del punto, pero no, ese no es el asunto. Vamos a la siguiente diapositiva, el punto número 3, el avivamiento del Espíritu Santo. Vivimos el año pasado, amados hermanos, algo histórico. El año pasado tuvimos conocimiento de una visitación especial del Espíritu Santo en la Universidad de Asbury. Muchos universitarios se humillaron ante Dios confesando sus pecados, declarando su necesidad del Señor Jesús. Por ello, amados hermanos, durante la Reforma Protestante, el Espíritu Santo tomó un lugar importante en la historia del cristianismo. La obra dinámica, incesante y poderosa del Espíritu Santo ha sido con su iglesia y la ha llevado a personas a un encuentro con Cristo Jesús en una relación con Dios, reafirmando los principios bíblicos. Es el Espíritu Santo, amados hermanos, quien es el que guía al hombre al conocimiento de Dios. Dice la palabra de Dios en el libro de los Hechos de los Apóstoles, el capítulo 2, el versículo 4. Fíjense, hermanos, cómo la palabra de Dios nos habla, y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Hechos 4:31 también nos habla sobre estos acontecimientos que impactan a la historia de la humanidad. El Espíritu Santo, cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Y no solo eso, la carta que escribe el apóstol Pablo a los filipenses. Fíjense, hermanos, cómo en el capítulo 2 habla la palabra de Dios en los versículos 14, en los versículos 14 al 16, nos llama la atención que la obra del Espíritu Santo es perfecta. Dice las Sagradas Escrituras así, Filipenses capítulo 2, versículos 14 al 16. Haced todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios, sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo, asidos de la palabra de vida, para que el día de Cristo, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. La obra del Espíritu Santo, entonces, amados hermanos, es dinámica, es incesante, es poderosa, tanto en la iglesia como en cada lugar donde se predica la palabra de Dios, en esa forma de relación con Dios, reafirmando los principios bíblicos en cada creyente. ¿Usted da gloria a Dios? Dios es grande en amor y en misericordia. Vamos a la siguiente diapositiva para redarguir el error. La iglesia de Cristo no puede tener ningún avivamiento. Esto fue cosa del pasado. ¿Qué dice usted? ¿Qué piensa usted? El vivo ejemplo del año pasado que sucedió en esta ciudad es un claro ejemplo de que no es de la historia, no es algo histórico. La iglesia cristiana, amados hermanos, la respuesta bíblica, espera un avivamiento poderoso del Espíritu Santo. Y cuando vemos eso, vamos al profeta Ezequiel en el capítulo 36,
Fíjense, hermanos, cómo la palabra de Dios habla en el versículo 28, 25 al 28, lo siguiente. Abra usted su Biblia en el profeta Ezequiel, capítulo 36, versículos 25 al 28. Esparciré sobre vosotros agua limpia, y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias, y de todos vuestros ídolos os limpiaré, y os daré corazón nuevo, y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos, y guardéis mis preceptos, y los pongáis por obra. Habitaréis en la tierra que di a vuestros padres, y vosotros me seréis por pueblo, y yo seré a vosotros por Dios. Joel, el profeta Joel, amados hermanos, también nos habla sobre este acontecimiento, el capítulo 2, versículos 23 al 27, y dice las Sagradas Escrituras así: vosotros también, hijos de Sión, alegraos y gozaos en Jehová vuestro Dios, porque os ha dado la primera lluvia a su tiempo, y hará descender sobre vosotros lluvia temprana, tardía y tardía como al principio. Las eras se llenarán de trigo, y los lagares rebosarán de vino y aceite, y os restituiré los años que comió la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta. Mi gran ejército que enviaré contra vosotros, comeréis hasta saciaros, y alabaréis el nombre de Jehová vuestro Dios, el cual hizo maravillas con vosotros, y nunca jamás será mi pueblo avergonzado. Y conoceréis que en medio de Israel estoy yo, y que yo soy Jehová vuestro Dios, y no hay otro, y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. Y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. Todo esto, amados hermanos, no es histórico o algo del pasado, sino sigue siendo presente, está vigente. La iglesia de Cristo, la iglesia cristiana, y no me refiero solamente a la iglesia cristiana interdenominacional, en todo el mundo donde se predica la palabra de Dios, donde se habla del mensaje de salvación, la iglesia cristiana espera un avivamiento poderoso del Espíritu Santo. Aleluya, gloria a Dios. Vamos a la siguiente diapositiva. Necesitamos reorientar nuestro pensamiento meramente histórico respecto a la Reforma Protestante, pues esta atrajo consigo reafirmación de la Escritura como fundamento único de la fe cristiana. La separación de la iglesia y el Estado determinó la salvación a través de la fe en Cristo Jesús. Importa el concepto de dignidad humana. Por ello, amados hermanos, es importante que cuidemos de no incurrir en desviaciones doctrinales o en tradiciones humanas contrarias a la verdad escritural. Probablemente usted, como muchos, tal vez pensemos y meditemos en algunos comentarios que se está cambiando la doctrina. Hasta donde yo sé, no se ha cambiado la doctrina. Seguimos creyendo en la palabra de Dios. Seguimos creyendo en la palabra de Dios como la única norma de fe para la humanidad, como manual para nuestro comportamiento, como guía para nuestro diario vivir. Seguimos creyendo en el Señor Jesucristo como nuestro único y suficiente Salvador, pero debemos de tener cuidado en esas desviaciones doctrinales o en tradiciones humanas contrarias a la verdad.
¿Qué dice Efesios 2:20? Dice, edificaos sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Vamos a la siguiente diapositiva para instruir, capacitar para vivir como a Dios le agrada. La reforma protestante, amados hermanos, no es el fin, sino el comienzo de la búsqueda de Dios a través de su palabra. El motivo central de la reforma protestante es el conocimiento y entendimiento de la voluntad de Dios a través de la palabra de Dios, de la Santa Escritura. Romanos capítulo 12, el versículo 2, que muchos de ustedes se lo saben de memoria, dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. No tomes la forma de este mundo, no te adaptes a sus costumbres, no te adaptes a lo que el mundo ofrece, a lo que el mundo enseña. Transfórmate de acuerdo a la palabra de Dios. Conclusión. Hagamos de la Biblia nuestra única norma de fe, moral y práctica cristiana. Sigamos las enseñanzas, esas enseñanzas bíblicas y no tradiciones humanas contrarias a la verdad. Siga usted, amado hermano, le invito a que tome la Biblia, la palabra de Dios, como la única norma de fe, de moral y práctica cristiana. Le invito a que allá en casita donde se encuentre, le dé gracias a Dios. Bendito Dios, te agradezco infinitamente por tu palabra, porque tú eres el mismo ayer, hoy y siempre. Y porque esta parte de la historia ha sido para bien, como iglesia cristiana interdenominacional, como iglesias, como cristianos, ha sido de grande bendición, Padre Santo, el saber que tú eres el mismo, ayer, hoy y siempre. Padre, permite que podamos cada día seguir los principios, las enseñanzas, tu santa palabra, no las tradiciones humanas contrarias a la verdad, sino que cada día permanezcamos en tu palabra. Bendito seas, oh Dios. Gracias por la enseñanza de este día. Gracias por cada una de las personas que a través de este medio pudieron conectarse o pudieron ver, escuchar tu palabra. Te ruego que tu palabra permanezca en nuestros corazones y que no vuelva vacía. Gracias por las personas que tal vez fue la primera vez que escucharon tu palabra. Señor Jesús, permítenos cada día ser hacedores y no tan solamente oidores de ella. Te lo suplico, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Le invito para que abra la palabra de Dios en el libro de los Salmos, en el capítulo 23, y juntos poder darle lectura a la palabra de Dios. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Amén. Levante su mano derecha, incline su cabeza. Ahora, Señor, despide a tu iglesia. Bendice a cada uno de tus hijos que vieron esta transmisión. Guárdalos, suple lo que haga falta. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Amén. La paz de Dios.